Pues a todos buenas noches, bienvenidos muy cordialmente a la Casa de América. Vamos a tener hoy el placer de asistir a una conversación entre Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, y Ramón González Ferriz, periodista y ensayista español. Se trata de una conversación sobre temas de literatura, un poco sobre las razones y los motivos de un escritor para abordar su obra dentro de nuestro ciclo de encuentros iberoamericanos. Permítame que presente brevemente a los dos intervinientes. Juan Gabriel Vázquez es uno de los narradores con más talento de su generación en Colombia y en toda Hispanoamérica. Ha publicado las novelas Los Informantes, Historia secreta de Costaguana, Premio QWERTY en Barcelona, El ruido de las cosas al caer, Premio Alfaguara 2011, Premio PEN Award 2012, Premio Gregor von Rhetoricità di Firenze en el 2013 e Impact International de Dublín Literary Award en el 2014. Las Reputaciones, que fue Premio Real Academia Española en el 2014, Premio Arzobispo Juan de San Clemente 2014 y La forma de las ruinas, su último libro que acaba de publicar. Su libro de cuentos, Los amantes de todos los santos, y su libro de ensayos, El arte de la distorsión, así como una biografía de Joseph Conrad, El hombre de ninguna parte, completan su biografía. Por otro lado tenemos a don Ramón González Ferriz, nacido en Granollers, en Barcelona. En el 77 ha trabajado en la industria editorial como editor, traductor y redactor, y en el periodismo. Fue el responsable de la edición española de la revista Letras Libres y actualmente trabaja en el semanario Ahora. Es autor, entre otros, del ensayo La Revolución Divertida. Yo quería agradecer a ambos que estén aquí esta noche con nosotros, sobre todo a ti, que hayas venido desde Colombia, con una agenda muy cargada y que haya tenido tiempo de estar con nosotros esta noche. Y también agradezco, por supuesto, a la editorial Alfaguara, que ha permitido que haya podido venir hasta aquí hoy. A todos gracias y que disfruten con esta velada. Gracias. Gracias. Juan, pensaba empezar por el principio. Esa es una buena manera. Y con una pregunta, al menos que yo te he hecho muchas veces, pero quería hacértela en público. En 2001 publicaste tu primer libro de cuentos, Los amantes de todos los santos. Era un libro de cuentos, tú en ese entonces habías vivido en París y habías vivido en Bélgica y estabas viviendo en Barcelona. Y era un libro de cuentos, por así decirlo, un poco ensimismados. Eran libros que transcurrían en un país que no era el tuyo, que transcurrían en Bélgica. De hecho, en algún momento apareciste en una lista de los más vendidos en Colombia como autor extranjero. Fue un libro, era un libro extraordinario, un libro que tenía mucho, yo creo, de Hemingway, pero también de Cortázar. El libro fue muy bien y tu siguiente novela la publicaste, si no recuerdo mal, en 2004. Y más allá de la evolución propia de un escritor en marcha, hay algo que me pareció muy llamativo y que creo que ha marcado todo lo que has escrito después, que fue tu libro en el que entró la historia. Sí. Hasta entonces habías hablado mucho de individuos con preocupaciones amorosas, preocupaciones de salud, preocupaciones familiares, pero ahí entró la historia colombiana a lo bestia y ya el tema del resto de tus libros pasó a ser un poco qué le pasa a un individuo cuando la historia se le atraviesa, sí, cuando la historia se le cruza. ¿Por qué la historia? Y después te preguntaré por qué Colombia. Bueno, el proceso fue, primero que todo, muchas gracias a ti por estar haciendo esto, gracias a la Casa de América, gracias a todos ustedes, amigos, por estar aquí. Me van a permitir que le agradezca especialmente a Mario Vargas Llosa su presencia aquí, que es uno de mis maestros. Que él esté aquí para mí es como si él estuviera aquí y Flaubert estuviera sentado ahí, y estoy seguro de que él estaría tan nervioso con la presencia de Flaubert como yo estoy con la suya. El proceso que llevó de Los amantes de todos los santos, que es un libro de cuentos que ocurre en Francia y en Bélgica y en el cual prácticamente no hay un solo personaje colombiano, a Los informantes y al resto de mis novelas que ya son obsesivamente colombianas, tiene que ver con una búsqueda
formal, con ciertos descubrimientos formales. Yo siempre había querido escribir sobre Colombia, desde luego, porque siempre había tenido preguntas sobre mi país, sobre el pasado de mi país y sobre la manera en que ese pasado nos moldea a los individuos. Pero no sabía cómo. Había crecido con una especie de ética hemingwayana que decía que uno solo debe escribir sobre lo que conoce absolutamente. Y yo sentía, después de varios años de autoexilio, digamos, yo salí de Colombia en el 96, yo sentía que no conocía a mi país y que por lo tanto no tenía la autoridad moral para escribir sobre él. Y fue un descubrimiento o el descubrimiento de ciertos autores lo que en algún momento de esos años que van más o menos del 2001 al 2004, cuando descubrí que justamente la verdad literaria era otra. Uno escribe precisamente porque ignora. Descubrí que ese era mi caso. Descubrí que la ignorancia, el desconocimiento, las incertidumbres, las dudas sobre la historia colombiana, en lugar de ser un impedimento, eran un acicate. Que uno no escribe sobre lo que conoce y domina, sino justamente escribe porque desconoce, escribe porque se hace preguntas. Que la novela como género es un gran aparato de inquisición, de dudas, de incertidumbres y no el resultado de unas certidumbres previas. Y cuando comprendí eso, cuando comprendí que esas incertidumbres eran justamente el motor de una novela, que una novela debía ser la exploración a partir de esas oscuridades para llegar a una cierta iluminación, entonces ya la historia colombiana se convirtió en mi tema, con todas sus penumbras, con todos sus conflictos no resueltos, y las novelas se convirtieron en lo que han sido desde entonces para mí siempre, como novelista, pero también como lector, que son herramientas de conocimiento. Así es como concibo yo la novela hoy, como una manera de echar luz sobre los rincones oscuros de nuestra experiencia colectiva, pero sobre todo echar luz sobre ese cruce de caminos que es en realidad mi obsesión entre los destinos privados, íntimos y las grandes máquinas que llamamos historia o política. Eso se convirtió en mi tema, se convirtió en mi obsesión, básicamente porque aprendí cómo hacerlo. Y aprendí a hacerlo gracias a ciertos autores, algunos muertos como Conrad, algunos vivos como Philip Roth, que de alguna manera me revelaron mecanismos, estrategias para transformar mis preocupaciones, mis inquietudes en ficción. Has dicho la palabra exploración, que yo la tenía anotada para mencionártela, porque creo que todos tus libros, o al menos desde Los informantes hasta La forma de las ruinas, son una quest, ¿no? una búsqueda, una exploración de algo, y de alguien que trata de reconstruir lo que ha sucedido. Y en el caso de la historia colombiana, tal como tú la enfocas, eso casi es inevitable que se refiera a la violencia. Sí. Tus libros son enormemente violentos, no en el sentido tarantiniano, sino en el sentido más propiamente histórico, la violencia haciendo política, desde la violencia de la Segunda Guerra Mundial a la violencia de los años 90, a la violencia incluso de la fundación del país, que me lo he saltado, a la violencia del Bogotazo. Es obvio que si te enfrentas a la historia colombiana tienes que hacerlo, pero ¿por qué esa insistencia en volver a la violencia política colombiana? Yo creo porque es lo que más problemas me genera, lo que más dudas, incertidumbres me genera. Creo por un lado que los momentos traumáticos de los países producen literatura. Creo que si Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Gogol coinciden en más o menos el mismo medio siglo, es porque están viviendo un momento de transformación violenta de una sociedad, tal vez no necesariamente en el sentido más sanguinario, pero es una transformación muy brutal la que implicaba esos años anteriores a la caída del zarismo. Creo que si
si en una misma generación que ahora llamamos el boom latinoamericano coinciden tantos novelistas, es en parte porque Latinoamérica vivía un momento de transformación también brutal, impredecible para mucha gente, relacionado en particular con la Revolución Cubana. De manera que los momentos de conflicto producen literatura, la literatura, las novelas en particular como género, creo que es la herramienta que nos hemos inventado los seres humanos para explorarnos a nosotros mismos, explicar nuestros momentos sociales o ese cruce de caminos del que hablaba antes entre las vidas íntimas y los grandes sucesos sociales. Entonces, entre los momentos de la historia colombiana, yo creo que ese motivo de la violencia que ha acompañado la vida del país desde su nacimiento es probablemente el que más problemas me genera a mí. Y las novelas son un intento por explicar eso. Entre otras cosas porque la violencia colombiana ha tenido esta capacidad históricamente de reinventarse, que es fascinante y terriblemente fascinante, ¿no? De la violencia de las guerras civiles del XIX a la violencia partidista del medio siglo XX, que llamamos nosotros los colombianos la violencia con una mayúscula bien puesta, hasta la violencia del conflicto que ahora estamos tratando de cerrar, pasando por la violencia narcoterrorista ligada al tráfico de drogas. Perdón. Ese talento terrible que ha demostrado la violencia colombiana para reinventarse se ha vuelto una fuente de preocupaciones que ha acabado reflejada en las novelas que escribimos. Lo que ha sido difícil es encontrar, lo que ha sido difícil históricamente en nuestra tradición, es encontrar cómo escribirlas. García Márquez tiene un ensayo muy famoso de los años 50 que se llama Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia, en el que analiza ese impulso de toda una generación de escritores durante los años de la violencia partidista por contar lo que estaban viendo. Pero dice García Márquez que se lanzaron a contar lo que estaban viendo con tanta presteza y con tanta rapidez que no tuvieron la mínima astucia de primero aprender a escribir novelas. Y lo que produjeron fueron reportajes interesantísimos desde un punto de vista documental, pero incapaces de sobrevivir desde un punto de vista literario. Esa manera ambigua y lateral de enfrentarnos al fenómeno de la violencia, una manera que respete la naturaleza de la literatura en cuanto que está más interesada en hacer preguntas complejas sobre el ser humano que en responder las preguntas. Esa es la manera que hemos ido afinando, yo creo, los escritores colombianos con el tiempo, y es lo que yo intento hacer en mis novelas, explorar nuestro legado de violencia desde la naturaleza de la novela como género, que implica más preguntas que respuestas, que implica una cierta, que implica abrirse a todos los niveles sociales, a todas las posiciones ideológicas, explorarlas con la generosidad y la neutralidad que hemos heredado de Cervantes, ¿no? Para todo eso era necesario una cierta comprensión del género, yo creo, de lo que es la verdadera naturaleza de la novela. Y eso es lo que yo he tratado de hacer desde Los Informantes, explorando los distintos matices de la violencia colombiana, desde la violencia partidista hasta la violencia del narcoterrorismo, por ejemplo, en El ruido de las cosas al caer, y ahora en la nueva, en La forma de las ruinas. Sí, quería preguntarte por un acto de violencia que estaba en el centro de Los Informantes y que está también en el centro de La forma de las ruinas, que es el asesinato de Gaitán. Sí. Es muy recurrente en lo que has escrito, y quería preguntarte, creo que esta vez lo has reconstruido con un ánimo muy periodístico, ¿no? Con un intento, incluso un profesor te lleva de la mano al lugar del asesinato y te explica y reconstruís juntos cómo se produjo el asesinato.
¿De dónde te viene la fascinación, si es que esa palabra es correcta, por el asesinato de Gaitán y por qué lo has colocado tan en el centro de tu obra en general y de este libro en concreto? Yo creo que me viene de circunstancias familiares. Jorge Eliezer Gaitán, vamos a explicar. Expliquemos quién es Gaitán. Sí, sí. Jorge Eliezer Gaitán fue un político liberal, candidato a la presidencia de los años 40, que fue asesinado en plena calle del centro bogotano el 9 de abril de 1948. Su asesino fue linchado inmediatamente y hasta el día de hoy los colombianos hemos vivido con la sospecha de que ese asesino no actuó por su cuenta. Es uno de esos fantasmas, uno de esos demonios que nos acompaña como país. Muchos colombianos se refieren a Gaitán como el Kennedy colombiano, en el sentido de que esas penumbras que todavía rodean su asesinato nos siguen marcando nuestra conciencia nacional. En la historia colombiana se acepta que después del asesinato de Gaitán, la policía bogotana, que era en su mayoría gaitanista, se sublevó y que si el gobierno conservador pudo de alguna manera mantener el control sobre la situación fue gracias a las Fuerzas Armadas que les envió el gobernador de Boyacá, la provincia inmediatamente al norte, las Fuerzas Armadas de Boyacá, la policía de Boyacá, para controlar la situación. Bien, ese gobernador que mandó esos cuerpos armados era mi tío. Mi tío abuelo, José María Villarreal, un político conservador muy destacado de la época, con lo cual yo crecí rodeado de estas historias, rodeado de las leyendas acerca del 9 de abril, más contadas desde el lado conservador, que era el de mi tío, que desde el lado liberal, que era el de la víctima, el de Gaitán. De manera que el crimen me ha acompañado siempre, como mito, ha estado siempre en la mitología de mi familia y comenzó a generarme preguntas, inquietudes acerca de lo imparcial y lo completa que pudiera ser la versión que circulaba en mi familia desde que yo tuve uso de razón política, por decirlo de algún modo. Mi primer cuento fue sobre Gaitán, mi primer cuento que escribí con 20 años, el primer cuento que escribí con una cierta conciencia de que yo quería ser escritor, fue sobre Gaitán. Y el episodio ha formado una parte central de todas mis preocupaciones desde que comencé a escribir con cierta vocación de seriedad. Cuando leí las memorias de García Márquez en el año 2002, en las que él no solo mencionaba a mi tío y lo llamaba godo de tuerca y tornillo, cosa que me parece que se quedaba incluso corta, sino que hablaba con cierta seriedad de una posible conspiración de un hombre elegante que hubiera incitado a la muchedumbre a linchar al asesino, dice García Márquez, para ocultar la identidad del real asesino, de los verdaderos responsables. Ahí empecé yo a notar que lejos de ser un caso cerrado, para los colombianos todos, la mitología del caso Gaitán seguía abierta y la incertidumbre que sentimos seguía muy presente en nuestra conciencia nacional. En el año 2005, todo esto tuvo una nueva vuelta de tuerca, mi relación personal con esa mitología. Conocí a un médico, hijo de un médico forense, muy importante en la Colombia de los años 60, que tras enterarse de mi interés por el crimen de Gaitán, me invitó a su casa diciéndome que tenía que mostrarme algo. Y lo que me tenía que mostrar y lo que me puso en las manos fue una vértebra de Gaitán, en la que había pegado una de las balas que lo mató. Y también, aparte de eso, una parte del cráneo de Rafael Uribe Uribe, otro político asesinado célebre, otra víctima célebre de la historia, de la violenta historia de la política colombiana. Esto, para cualquiera sensible, vulnerable a los fantasmas de la historia, es un gran detonante. Y la novela sale de ahí, sale
de ese momento en que con una vértebra de Gaitán en mis manos, una cantidad de fantasmas, de demonios históricos, de preocupaciones familiares coagulan alrededor de la necesidad de escribir una novela. Y el resultado es esto, es La forma de las ruinas. En una novela anterior tuya, en Costaguana, el tema de la novela algo así era Joseph Conrad había publicado una novela en la que más o menos explicaba cómo se fundó Colombia, Sí. en cierta medida. En Costaguana, un personaje un poco enloquecido quería desmentir a Conrad y decir que no se había fundado así Colombia. Lo digo porque Juan siempre ha tenido, al preocuparse por la historia, la preocupación de quién cuenta la historia, quién tiene la versión verdadera de los hechos y cuál es la versión de la historia que finalmente pasa a ser la mayoritaria. En la última novela vuelve a hacer lo mismo, aunque sea temáticamente muy distinto, porque en parte es una novela sobre las teorías de la conspiración. Sí. Es una novela sobre la pregunta que nos hacemos todos: ¿son ciertas las historias que nos cuentan? Y quienes lo llevan hasta el extremo de ver que todos los hechos tienen una interrelación oscura que en realidad no nos están contando. Sí. Bueno, yo creo que hay dos maneras opuestas en los extremos de nuestra noción histórica del mundo. Hay dos maneras opuestas de interpretar lo que llamamos historia. Una es la manera que dice que la historia es un azar, es producto de azares, de casualidades, de pasiones humanas que son imprevisibles, ingobernables. Y otra es la visión conspirativa o conspiranoica, que dice que detrás de todo hay una mano negra, que todo ocurre por una razón, como famosamente dijo una vez Franklin Roosevelt, dijo: en política nada pasa gratuitamente, cuando algo pasa es porque alguien lo quiso. La verdad puede estar en algún momento, en algún punto del medio, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que los seres humanos tenemos la necesidad narrativa de explicarnos la historia, de explicarnos los momentos que nos han moldeado, los momentos traumáticos entre ellos, los momentos violentamente traumáticos. Y cuando intuimos que la verdad nos ha sido escamoteada, que el relato predominante sobre cierto hecho es incompleto, o está falseado, o está distorsionado, o es claramente mentiroso, tendemos inmediatamente a suplirlo, a reemplazarlo con otro relato, pero necesitamos siempre un relato. Entonces, ese otro relato con el cual intentamos paliar un poco la incertidumbre de una versión mentirosa, a veces toma la forma de una teoría de la conspiración. Entonces, Juan, disculpa que te interrumpa, ¿en qué se distingue un teórico de la conspiración de un novelista? En absolutamente nada. Vale. No, quizás la única diferencia es que el teórico de la conspiración cree sin fisuras en lo que está contando. El novelista tiene en el fondo la conciencia de que lo que está haciendo es una fabricación y utiliza la conciencia de estar ficcionalizando para llevar incluso ese aparato que es la novela a otros fines. Pero en el fondo es lo mismo. Yo creo que las novelas también son una de las maneras que hemos encontrado los ciudadanos para levantar la mano y controvertir la versión oficial de un momento histórico que nos ha llegado. Es una de las grandes preguntas, creo, que se hacen los novelistas, que la citabas tú antes. Yo se la he oído en público a algunos novelistas que admiro. ¿Quién tiene el derecho de contar nuestra historia? Yo creo que los organismos, las instituciones que normalmente cuentan nuestra historia, esas palabras que escribimos con mayúscula, el gobierno, las iglesias, etcétera, luchan siempre por imponer su versión, ¿verdad? Por lograr una versión monolítica, sin fisuras, de los eventos de nuestro pasado común. Y una de las cosas que hacen los novelistas, una de las cosas más hermosas que hacen los novelistas, me parece a mí, es controvertir esa versión o reapropiarse el derecho de dar otra versión. Y esto es terriblemente necesario, además, porque yo siempre he creído que las democracias son más saludables cuantas más versiones de su propio pasado admitan a debate. Y creo que los procesos de vida en democracia, los procesos de vida social en democracia,
son, entre muchas otras cosas, la discusión, el debate entre las muchas versiones que tenemos de nuestro pasado y el intento por ponernos de acuerdo en una versión común en la cual nos sintamos reconocidos todos. Eso es lo que está haciendo Colombia ahora mismo, cuando intentamos contar 50 años de guerra. Esos 50 años de guerra son muy distintos según los cuenta el gobierno, según los cuenta la guerrilla, según los cuentan los distintos sectores de la vida política nacional, y lo que estamos tratando de hacer es ponernos de acuerdo más o menos sobre una versión en la cual nos podamos sentir reconocidos, en la cual nos podamos reconocer todos. Las novelas contribuyen con esa situación, aportan una versión de nuestro pasado que es capaz de controvertir la versión oficial y muchas veces la contradicen. Y en eso yo creo que está uno de sus papeles preponderantes. No sé si eres consciente de la paradoja lógica, probablemente la tenga todo escritor, entre lo que dices y un pasaje del libro. Tú estás diciendo, por supuesto, que un novelista utiliza las palabras para contar historias que pueden servir para descubrir la verdad, pero en el libro un profesor tuyo en un momento dado, hablando de Gaitán, te dice: nunca te fíes de un orador, y cuanto mejor sea un orador, menos te fíes de él. Lo estoy citando de memoria. Es decir que, ¿debo tomarlo como un elogio? ¿por qué deberíamos fiarnos de un novelista? Bueno, no deberíamos fiarnos de las novelas. Yo creo que las novelas, las mejores novelas, primero son siempre mucho más inteligentes que sus novelistas, mucho más generosas, mucho más incluyentes, mucho más capaces de admitir ideas opuestas. Fitzgerald decía que la marca de una mente de primer orden es que sea capaz de albergar dos ideas opuestas sin fundirse, de creer en la verdad de dos ideas opuestas sin fundirse. Una novela, por definición, para mí, según mi ética de la novela, es ese lugar donde nadie intenta convencernos de nada. Vivimos unas vidas en las que todo el mundo nos trata de convencer de todo el tiempo. Los políticos de que votemos por ellos, las publicidades de que compremos su producto, las religiones de que creamos en sus dioses. Y la novela, la gran novela, la mejor novela, la novela a la que yo vuelvo todo el tiempo como lector, es ese espacio donde nadie está tratando de convencerme de nada. Es un espacio de libertad emocional, de libertad moral, de libertad ideológica, donde nos exponemos a ideas que probablemente nos resulten chocantes, y nos resulta chocante seguramente en algún momento estar hinchando por Raskolnikov, este asesino vulgar, y pidiendo que no lo descubran nunca, ¿no? Y queremos que no lo descubran nunca. La novela es ese lugar fantástico de una educación moral que va mucho más allá de los juicios morales. En ese sentido, Juan, perdón que te interrumpa, siempre he pensado que la novela en general, pero la tuya, las tuyas en particular, son muy laicas, sobre todo las tuyas, porque no tratan de dotar de un sentido a la historia. La historia no tiene sentido, por supuesto los románticos la utilizan para crear mitos y para crear naciones, a los religiosos para darle un sentido a la vida en todos sus procesos hasta la muerte, pero tengo la sensación de que tus novelas son muy laicas porque no tratas de imponerle un sentido a la existencia o a la historia o al transcurrir del tiempo a los lectores. Sí, yo entiendo lo que dices, estoy de acuerdo con el fondo, pero yo siempre he dicho que una de las cosas que la novela hace es imponer un cierto orden sobre el caos de la experiencia. Tal vez sea verdad que lo que hacen es eso, pero sin necesariamente fíjate lo que tenía anotado, para desmentirme a mí mismo, que leyendo el libro anoté: lo que intentan los conspiradores es darle sentido a la historia, los novelistas orden. Muy bien. Voy a decir lo que tú dices. Eso está muy bien. Claro, es posible que haya una diferencia entre eso, que a mí me parece una parte del proceso esencial de escribir novelas, pero también de leerlas. También las leemos para eso, para imponer un poco de orden en el caos de la experiencia, conseguir que esas experiencias caóticas, muchas veces violentas, por las que pasamos como individuos, tengan una cierta
una cierta organización moral, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Pero eso, por supuesto, es distinto de la manipulación de los hechos para un significado predeterminado o un orden predeterminado, que es lo que buscan las teorías de la conspiración y quizás los que buscan las malas novelas también. En ese sentido, creo que tiene que ver con esta ordenación moral del mundo. Todos tus narradores, este narrador se llama como tú, sí. Pero el resto de tus narradores se parecen mucho a ti. Hay uno que está loco, pero sí. Los demás se parecen mucho a ti. Me gusta que digas hay uno que está loco y luego empieza la siguiente frase con pero. Pero, sí. Eso tranquiliza. En este intento de dar orden moral a la historia colombiana, si es que lo digo bien, sí. ¿Por qué has elegido hablar desde un sitio muy parecido al tuyo? Tus narradores suelen ser escritores, gente que ha estado fuera. ¿Por qué has decidido que tus narradores se parezcan tanto a ti, sí. Menos el loco? Menos el loco. Sí, además, sí. Mira, creo que porque todas las novelas, menos la del loco, curiosamente, o para confirmar lo que dices, nacen de experiencias mías, nacen de vivencias muy, muy directas y muy intensas. Los informantes, por ejemplo, de una mujer que conocí, una mujer alemana judía que llegó a Colombia en el 38 y que me contó en el año 99, a lo largo de 3 días muy intensos, me contó su vida en Colombia, tras huir del Tercer Reich, su vida como judía que en Colombia era perseguida por tener pasaporte alemán, que era el pasaporte de los enemigos. Ya he contado el origen muy autobiográfico de La forma de las ruinas, ese momento en que tuve estas reliquias, ¿verdad? Partes de los cuerpos de Gaitán y de Uribe Uribe, aparte de ciertos rasgos familiares. Yo creo que la escogencia de mis narradores en El ruido de las cosas al caer es la experiencia del narcoterrorismo, de crecer en una ciudad sitiada por las bombas, por los tiroteos, que era la Bogotá de los años 80 y 90, que es mi Bogotá, la Bogotá en la que yo crecí, en la que me convertí en adulto, con todo lo que eso conlleva, la experiencia de la violencia impredecible, de cierto miedo que aprendimos con el tiempo con el cual aprendimos a convivir. Entonces, el hecho de que las novelas salgan siempre de experiencias, de vivencias que me han marcado muy intensamente, ha determinado, si quieres, una cierta superstición. La superstición de que escoger narradores muy alejados de mis circunstancias vitales, de alguna manera malversaría el material, ¿no? Necesitaba, eso es parte de la superstición, necesitaba un representante en el mundo de la ficción que verdaderamente me representara, por circunstancias biográficas, por generación, por sensibilidad, por preocupaciones, y esos son mis narradores, por eso se parecen a mí. En La forma de las ruinas es un poco extrema la cosa, el narrador soy yo efectivamente, y el libro entraría entonces dentro de eso que tan cansinamente se llama autoficción, pero que es muchísimo más viejo que su propio estudio académico, ¿no? Autoficción es un término académico, pero ya la tradición latinoamericana tiene muchísimos libros en los que el narrador se identifica de manera muy cercana con el autor. Historia de Maita, La tía Julia, los cuentos de Borges. Es una estrategia inveterada ya para lidiar de una cierta manera con nuestra experiencia y para insertarla en un mundo más amplio que el novelista trata de explorar por medio de esa conciencia. Yo me he escogido como narrador porque ese momento en que tuve la vértebra de Gaitán en mis manos, que fue el detonante de la novela, coincidió en el tiempo con el nacimiento de mis hijas y provocó entonces una reflexión que cruza toda la novela, que tiene que ver con la herencia de los crímenes en nuestros países. ¿Cómo heredamos los ciudadanos los crímenes que han ocurrido en el pasado, los momentos de violencia común que nos han determinado? ¿Cómo los heredamos? ¿Cómo los llevamos con nosotros? ¿Cómo yo, que nací 25 años después del asesinato de Gaitán, sigo cargando ese crimen, cargando con ese crimen?
Y la pregunta más pertinente para mí en ese momento, ¿cómo lo heredarán mis hijas también? ¿No? ¿Cómo se transmite el legado de violencia? ¿Cómo lidiamos con esto generación tras generación? Era me tocaba tan de cerca el asunto que me pareció esta vez con mucha más claridad que antes que la invención de una máscara, de una persona, como decían los latinos, para contar esta historia hubiera reducido la potencia de la anécdota, por lo menos para mí como novelista. Y de ahí sale esa opción estética. Es tan personal, como dices, por un lado la identificación con la mirada del narrador, y después has dicho cómo se hereda la violencia. Hay un momento en la novela en el que un personaje te reprocha que te hayas ido de Colombia. Sí. Cree que eres un cobarde, que eso es lo que hacen los cobardes, no trabajar para arreglar su país, sino para irse a vivir cómodamente a Europa a escribir novelitas. Sí. Tú acabas dándole un puñetazo, o sea que no te lo tomas muy bien, pero ¿sí es un reproche que te has hecho a ti mismo cuando has pensado en el modo en que has heredado la violencia colombiana? Bueno, no, la verdad es que no, porque en el sentido literario nunca me he ido de Colombia. Y porque todo lo que he hecho literariamente con la experiencia de expatriado ha sido muy provechoso para mi literatura, que es finalmente lo único que me interesa. Es decir, mi decisión de irme de Colombia a París en el año 96, mi decisión después de 3 años, irme a Barcelona y pasar 13 años de vida en Barcelona, todo eso fueron las decisiones que yo creía mejores para hacer lo único que me interesaba, que era aprender a escribir novelas, y aprender a escribir novelas sobre mi país. El proceso de educación sentimental y literaria por el que he pasado, la gente que he conocido, las lecturas que he hecho, que probablemente no hubiera hecho en mi país, todo eso ha acabado justificando con creces mi decisión de irme. Y creo que de alguna manera también ha moldeado cierta teoría de las razones por las que leemos y escribimos novelas, cierta teoría que ha estado también expuesta a las influencias de determinados autores que han moldeado esa vocación. De manera que para mí la decisión de irme de Colombia no ha sido sino provechosa, así como espero que sea ahora la decisión de volver por unos años. Juan, tú participas como novelista en el debate público colombiano, por supuesto, y tratando temas políticos colombianos, temas históricos que están inequívocamente vinculados al momento político actual, y durante mucho tiempo has intervenido también en el debate público colombiano escribiendo columnas, que sí. Creo que ya no lo haces. Estoy en un año sabático. Bueno, tienes una cierta responsabilidad pública como un intelectual clásico y Colombia está en un momento delicado. Quería preguntarte, desde el punto de vista de un novelista que ha repasado la historia de la violencia en Colombia, ¿cómo ves el momento actual? ¿Qué expectativas tienes y qué es razonable esperar de lo que está sucediendo? Bueno, como comprenderás, es algo que me pregunto todas las mañanas también. ¿A dónde va a parar todo esto? Yo creo que hemos estado discutiendo en los últimos 3 años en Colombia cosas que nunca antes nos hemos atrevido a discutir, y eso es bueno. Hemos estado debatiendo sobre ese relato común del que hablaba antes, preguntándonos qué nos ha pasado en los últimos 50 años, que es una pregunta, entre otras cosas, implícita en la pregunta ¿cómo hacemos para salir de esto? Yo no sé qué vaya a pasar finalmente, pero creo que hay una responsabilidad de los intelectuales, no solo de los novelistas, también de los periodistas, de todos los narradores en cualquiera de los géneros que nos hemos inventado para explicar el mundo. Hay una responsabilidad clara en este momento que consiste en reducir lo más posible la presencia de la mentira y de la distorsión en el discurso público colombiano, o contradecirlo, o controvertirlo, e informar. El pueblo colombiano no puede tomar una decisión sobre estas negociaciones de paz si no está bien informado, y hay muchas fuerzas interesadas en que no esté bien informado, o en minar la información con calumnias y mentiras, y apelando a las
estrategias probadamente exitosas del miedo y de la incertidumbre. Entonces yo creo que si tenemos alguna responsabilidad es esa, es informar, enfrentarnos a eso, no desmerecer, como decía Camus en algún momento. Decía que la tarea del periodista es no desmerecer en esos momentos críticos. Y ese no desmerecer para mí está vinculado con la idea de informar, de decir la verdad, de enriquecer el debate público y de arrinconar las mentiras y las calumnias para que podamos tomar entre todos una decisión informada. ¿Crees que después de repasar la historia de la violencia colombiana durante un siglo y medio, tienes esperanzas de que pueda acabar? Mira, hay una cosa es llegar a un acuerdo de paz y otra cosa es acabar con la violencia. Yo no creo que la violencia se vaya a acabar, yo creo que va a cambiar de cara. Creo que ese ingrediente terrible que nos distingue como país, que es la presencia de la droga y su poder corruptor, seguirá generando violencia. Y en ese sentido, entre las muchas decisiones que hay que tomar de cara al futuro, será también la de debatir seriamente y ojalá finalmente legalizar la droga, que para mí sigue siendo la única salida lógica para desactivar ese gran mecanismo de corrupción y de violencia que es el narcotráfico. La droga es un doble problema, es un problema de salud pública, pero es un problema de orden público también. El problema de salud pública lo seguirá siendo siempre. Pero el problema de orden público, los problemas ligados a la corrupción, a la violencia, a las guerras entre los grupos que trafican y los ejércitos estatales, eso es una consecuencia de la guerra contra las drogas y del carácter ilegal de la mercancía y no su causa. Eso desaparecería de la ecuación con la legalización de la droga. Y más bien nos quedaríamos con el problema del consumo, que es un problema de salud pública que se debe enfrentar con educación y tratamiento. Cuando eso pase, nos habremos librado de uno de los ingredientes más recurrentes de la violencia colombiana, pero yo no veo que eso vaya a pasar a la vuelta de la esquina y eso es una de las razones para no ser tan optimistas. Hay algo de lo que tú y yo hemos hablado durante años, cuyo diagnóstico más o menos compartimos, pero que de cara al futuro quería preguntarte. Sin ser catastrofistas, creo que estamos más o menos de acuerdo en que la novela es menos influyente en el debate público actualmente de lo que lo era hace 50 años, probablemente. Sí. Creo que ha pasado en todo Occidente, no sabría si también fuera de él. ¿Tienes la sensación que estos asuntos terriblemente complejos como la droga, la violencia, las novelas pueden seguir siendo un elemento importante en la discusión sobre esos asuntos? Por supuesto. Y un elemento iluminador para la sociedad de qué postura moral o política tomar? Por supuesto. Creo que la novela, no solo porque está construida con palabras y por lo tanto mira el mundo desde el interior, por oposición a el cine o el documental audiovisual que tienen un talento enorme para explorar nuestros conflictos sociales, pero que los miran desde el exterior. Creo que la novela sigue siendo capaz de decir cosas que solo la novela es capaz de decir, ¿no? Creo que esa es una de las grandes justificaciones para seguir escribiéndolas. Creo que esa es una de las grandes razones por las que los novelistas nos empeñamos en seguir recurriendo a la ficción como manera de explicar el mundo, porque no tiene ningún sentido escribir novelas si es para contar lo que ya nos cuenta la historiografía o el periodismo. Leemos novelas y escribimos novelas porque la novela es capaz de llegar a lugares que les están vedados a esas otras maneras de contar el mundo que nos hemos inventado. La novela es capaz de contar lo que sucede en esa parte que a falta de mejor palabra podemos llamar el alma humana o la conciencia humana. Las novelas tienen una capacidad para explorar y descubrir esas zonas de nuestras emociones, de nuestra moralidad,
que por razones evidentes se les escapan al historiador o al periodista, igual que el historiador y el periodista pueden hacer cosas fantásticas que la novela es incapaz de hacer. Pero yo creo que, y en eso el final de la novela, de La forma de las ruinas, también es muy pertinente para esta discusión, porque hay una especie de elogio de este carácter de la novela, de esta capacidad de la novela para ir a lugares a donde no puede ir ningún otro narrador. Esa es la razón más clara por la cual la novela como género sigue siendo pertinente, por la cual siguen siendo pertinentes los libros que publica Coetzee, o que publica Kenzaburo Oe, o que publica Philip Roth, que ya dejó de publicar, o que publica Mario Vargas Llosa. Es esa capacidad del género para llevarnos a lugares a donde no habíamos ido cuando está en las manos correctas. Por eso lo seguimos escribiendo, debemos seguir utilizándolo para ir a esos lugares que nadie más puede contar y traernos las noticias sobre lo que ocurre allí. Son los lugares de nuestra moralidad, de nuestras emociones. Conrad, en una reseña famosa sobre Henry James, decía que el novelista es un historiador de las emociones. Ese es mi esfuerzo, eso es lo que yo quiero ser, eso es lo que quiero tratar de hacer con mis libros. Has respondido con lo que has dicho a la pregunta ¿por qué la novela? ¿O por qué escribir novelas? Nos han pedido que habláramos una hora, más o menos estamos ahí. Voy a acabar con una pregunta increíblemente estúpida. Tú has vivido, si no me equivoco, en 4 países distintos. Lees por lo menos inglés, francés. Has traducido libros que suceden en Japón. Has escrito reportajes que tienen lugar en la India. Has conocido por lo menos muy bien otro país que es España. Me consta que en tu cabeza pasas una cantidad de tiempo desproporcionada mentalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. La pregunta estúpida, para la que espero una respuesta inteligente, es ¿por qué Colombia? Sí. ¿Podrías escribir lo que quisieras? ¿Por qué Colombia? Sí. Mira, nosotros hemos crecido acostumbrados a la idea de que cuando los escritores escriben sobre sus lugares, cuando Joyce escribe sobre Dublín, cuando Dostoyevsky escribe sobre San Petersburgo, es porque esos son los lugares que conocen y dominan. Yo me he dado cuenta de que justamente la verdad es la contraria. Uno escribe sobre sus lugares porque esos son los lugares que creía conocer y de repente una revelación, un incidente, nos descubren todo un nuevo universo en eso que nos parecía tan predecible, en ese rincón de nuestra ciudad por el cual pasamos millones de veces. Sucedió hace 50 años algo que nos parece incomprensible, inaudito, y escribimos a partir de esa sensación de sorpresa. En todo caso, yo escribo a partir de esa sensación de sorpresa. Escribo sobre Colombia porque Colombia era el lugar que yo creía conocer. Y luego resultó que yo quería conocer en los últimos años, digamos. Y luego resulta que no lo conozco tanto. Resulta que está lleno de esquinas oscuras de las que saltan monstruos, no bien uno se descuida. Yo creo que esa es la respuesta. Yeats, el poeta irlandés, decía, cuando uno tiene una disputa con los otros, hace retórica. Cuando tiene una disputa consigo mismo, hace poesía. Yo creo que cuando uno tiene una disputa, que es las dos cosas al mismo tiempo una disputa consigo mismo y con el mundo, escribe novelas. Y para mí esa disputa pasa por mi relación con mi país, que es una relación conflictiva, tensa, que nunca podría tener, por ejemplo, con España, porque España no es un país con el que yo haya tenido nunca la ilusión de conocerlo, con lo cual nunca hubo la desilusión fantástica de la sorpresa y de la incertidumbre. Yo creo que es por eso que España no ha producido novelas todavía para mí. Y en cambio Colombia, con sus muchos rincones oscuros, con sus muchas sorpresas que me saltan, que se cruzan en mi camino todos los días, seguirá siendo mi obsesión y mi material.
para conocer mejor a Colombia y para conocer mejor a Juan Gabriel. La forma de las ruinas es una novela estupenda. Gracias, Juan, y Muchas gracias a gracias todos. a ti. Gracias.